hemos decidido que las instalaciones del helicoide, que hoy sirven como centro de detención, se conviertan en un centro social, deportivo, cultural. El día que Venezuela despierte del largo secuestro autoritario, cuando las puertas del helicoide se abran y los últimos presos políticos crucen su umbral hacia la libertad, el país no solo estará cerrando uno de los capítulos más oscuros de su historia contemporánea, estará enfrentándose a una de las decisiones más difíciles, complejas y simbólicamente determinantes de toda la transición democrática. Porque el helicoide no es un edificio cualquiera. No es un simple complejo arquitectónico, es el epicentro material del terror estatal y el núcleo físico donde el poder convirtió la represión en política pública, el miedo en herramienta de control y la tortura en método sistemático de dominación. Desde su concepción original, el helicoide nació como una utopía moderna, diseñado en los años 50 para convertirse en el centro comercial más ambicioso de América Latina. Su arquitectura futurista prometía progreso, desarrollo y modernidad. Era un símbolo del optimismo de una Venezuela que se proyectaba al futuro. Pero el proyecto quedó inconcluso, atrapado entre crisis políticas, errores administrativos y abandono estatal. Con el paso de las décadas, ese esqueleto de concreto fue mutando hasta convertirse en un organismo oscuro. Primero, cuartel policial, luego, centro de detención, más tarde, sede de los principales organismos de inteligencia, hasta consolidarse como el principal centro de reclusión, interrogatorio y tortura del país. Bajo el chavismo, esta transformación alcanzó su máxima expresión. El helicoide dejó de ser una instalación de seguridad para convertirse en una fábrica de miedo. Allí confluyeron presos políticos, militares, disidentes, periodistas, estudiantes, activistas, dirigentes opositores, ciudadanos anónimos atrapados en redadas arbitrarias. En sus rampas infinitas se mezclaron gritos, golpes, amenazas, interrogatorios interminables, desapariciones temporales, quiebres psicológicos y humillaciones sistemáticas. El edificio se transformó en una maquinaria de sometimiento. Su nombre comenzó a circular como una sentencia: te van a llevar al helicoide. Dejó de ser una frase y se convirtió en un presagio. Por eso, cuando llegue la transición final, Venezuela tendrá que decidir qué hacer con este espacio. Y esa decisión no será técnica ni administrativa. Será moral, política, histórica y profundamente emocional. Tres grandes opciones dominan hoy el debate. Un debate en el que usted es importante. Convertirlo en un museo de la memoria. Transformarlo en un parque de recreación o espacio ciudadano, o demolerlo por completo. Cada una de estas alternativas encierra virtudes, riesgos, tensiones éticas y consecuencias profundas. La primera opción, la más defendida por organizaciones de derechos humanos, historiadores y víctimas, propone convertir al helicoide en un museo de la memoria, un espacio destinado a preservar, documentar y narrar lo ocurrido. Un lugar donde las paredes no callan, donde las celdas hablen, donde los pasillos cuenten su historia, un centro dedicado a garantizar que el horror no se repita. Las experiencias internacionales respaldan esta idea. La Escuela de Mecánica de la Armada en Argentina, uno de los mayores centros de tortura de la dictadura militar, fue transformada en un espacio de memoria. Auschwitz, en Polonia, permanece intacto como una advertencia universal contra el genocidio. La sede del Stasi en Berlín, los centros de detención clandestinos en Chile, los campos de exterminio en Camboya, todos fueron convertidos en espacios pedagógicos. Cuando el horror se borra, se corre el riesgo de repetirlo. Un museo de la memoria en el helicoide permitiría reconstruir con rigor el sistema represivo del chavismo, documentar los métodos de tortura, archivar testimonios, preservar pruebas, exhibir documentos oficiales, construir cronologías y ofrecer a la sociedad una narrativa clara de lo ocurrido. No se trataría de un monumento al sufrimiento, sino de un espacio de conciencia. Allí podrían formarse nuevas generaciones en derechos humanos, ética pública, justicia transicional y valores democráticos. Sería un aula gigante contra el autoritarismo. Además, el museo permitiría dignificar a las víctimas, convertir el espacio donde fueron anuladas en un lugar donde su voz sea escuchada, representa una forma profunda de reparación simbólica.
Donde hubo silencio, habrá verdad. Donde hubo oscuridad, podría haber luz. Donde hubo miedo, habrá memoria. Pero esta opción no está exenta de conflictos. Para muchos sobrevivientes, volver a pisar el helicoide es revivir la tortura. Mantenerlo en pie puede significar la prolongación del trauma colectivo. Existe también el riesgo de que, con el paso del tiempo, la memoria se enfríe, se politice y se banalice. Que las visitas escolares se transformen en rutinas vacías, que el horror se vuelva paisaje y que la indignación se desgaste. Y hay otro peligro mayor, que futuros proyectos políticos intenten reescribir la historia desde dentro del propio museo, resignificando el relato y relativizando los crímenes. La segunda opción propone la transformación radical del sentido del espacio. Convertir el helicoide en un parque de recreación, un centro cultural, un complejo educativo o un espacio abierto para la vida ciudadana. La idea es poderosa, resignificar el lugar, que donde hubo encierro, haya libertad, que donde hubo tortura haya música, arte, deporte y convivencia, que el símbolo del terror se convierta en un emblema de la reconstrucción. Esta visión se apoya en una lógica de sanación colectiva. Transformar un espacio maldito en un lugar de vida puede ayudar a cerrar heridas, liberar miedos y resignificar el pasado. La arquitectura puede convertirse en terapia social. Un parque, una universidad, un centro cultural, una biblioteca nacional o un complejo artístico en el helicoide podría convertirse en un motor de integración urbana, desarrollo cultural y cohesión social. Desde esta perspectiva, la resignificación no borra la memoria, sino que la sublima. El dolor no se niega, pero se transforma. La tragedia no se congela, pero se intenta superar. El edificio deja de ser una cicatriz y se convierte en una plataforma para la vida. Pero este camino también encierra dilemas profundos. Para muchos, bailar, correr, reír o celebrar en el mismo espacio donde se tortura puede interpretarse como una forma de negación histórica. Existe el riesgo de que el deseo legítimo de sanar derive en un olvido peligroso, que la sociedad pase páginas sin haber leído un capítulo completo, que la búsqueda de reconciliación derive en amnesia colectiva. Sin memoria clara, sin relato firme y sin justicia efectiva, la resignificación puede convertirse en una forma elegante de impunidad simbólica. La tercera opción es la más radical y emocionalmente intensa: demoler por completo el helicoide, borrarlo del mapa, reducirlo a polvo, que no quede rastro. Para sus defensores hay espacios tan cargados de horror que no pueden ser redimidos, lugares que concentran tanto dolor que su mera existencia perpetúa el trauma. Derribar el helicoide sería un acto de justicia simbólica, un gesto contundente de ruptura con el pasado, una catarsis colectiva. Ver caer ese edificio, grúa tras grúa, muro tras muro, podría representar para millones de venezolanos la caída física del aparato represivo. Sería un ritual de cierre, una ceremonia pública de despedida del miedo. Un mensaje claro: este país no permitirá que este símbolo continúe dominando su paisaje y su memoria. Pero la demolición, como las otras dos opciones, también plantean los riesgos más serios. Derribar el helicoide significa destruir una evidencia material fundamental. Los muros hablan y las celdas son documentos. Los pasillos son archivos. La arquitectura misma es una prueba judicial. Sin ella, los procesos de verdad, justicia y reparación pierden un soporte clave. Además, la demolición facilita el negacionismo. Lo que no se ve, se discute, y lo que no existe físicamente se relativiza. Lo que desaparece se podría reescribir. Existe además un riesgo político profundo, que al destruir el helicoide se envía un mensaje ambiguo sobre la responsabilidad estatal, que el edificio caiga, pero no caigan las estructuras de impunidad. Que desaparezca el símbolo pero sobrevivan las redes, que el concreto se derrumbe pero no la cultura autoritaria. En el fondo, el debate sobre el helicoide es el debate sobre cómo una sociedad traumatizada se reconcilia con su propia historia. Si elige recordar para no repetir, si prefiere transformar para sanar o si decide borrar para sobrevivir. Es una discusión que atraviesa la psicología colectiva, la ética pública, la justicia transnacional y la reconstrucción institucional. Tal vez la salida no esté en una sola respuesta, sino en una combinación inteligente:
preservar una parte del helicoide como museo de la memoria, conservar sectores clave como evidencia histórica y transformar otros espacios en áreas culturales, educativas y ciudadanas. Un equilibrio entre memoria y vida, entre justicia y reconciliación, entre pasado y futuro. Un helicoide híbrido, con salas de exposición, archivos, centros de documentación, espacio para las víctimas, pero también bibliotecas, auditorios, plazas, jardines, centros culturales y educativos. Un lugar donde se recuerde, pero también se reconstruya. Donde el pasado no sea una cadena, sino una advertencia. Donde la memoria no se paralice, sino que se impulse. Porque la transición venezolana no será solo política, será existencial. Y no bastará con cambiar de gobiernos, elecciones e instituciones. Habrá que reconstruir la relación de la sociedad con su propio dolor. Y en ese proceso, el helicoide no será un edificio más. Será el espejo donde Venezuela se mire para decidir quién fue, quién es y sobre todo, quién quiere ser. El destino del helicoide definirá cómo este país procesará su tragedia, si la convierte en enseñanza, si la transforma en vida o si la entierra bajo los escombros. Y esa decisión, más que urbanística, será una definición histórica. Soy Génesis Pérez y esto fue Venezuela en Profundidad.